desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Esa es la segunda parte de un sermón que he titulado Ocupándonos en lo que realmente importa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 19 al 21, dice la palabra del Señor. Todo este tiempo, ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu gracia y tu bondad, Señor, por tus misericordias esta mañana. Nos presentamos delante de ti, agradeciéndote en primer lugar, Señor, por sostenernos una semana más. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Que nuestro corazón, Padre, pueda estar atento a lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros esta mañana a través de tu palabra. Que mi torpeza humana no sea un obstáculo, Señor, Señor, para la fiel exposición de tu palabra. Gracias por quienes estamos presentes, por los que no pudieron estar hoy, por los que están conectados a la transmisión y por los que van a ver este video más adelante. Gracias, Señor, porque nada escapa de tu control y creemos firmemente en esto. Gracias, Padre, por todo lo que tú permites y has diseñado para la iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos con la segunda parte de estos 3 versículos que hemos venido estudiando desde la semana pasada, donde básicamente estábamos viendo cuál era el problema de los corintios. Yo les mencionaba y les citaba el discurso de Abraham Lincoln respecto a esto de los bandos y cómo hacíamos esta comparación con los corintios y la situación de Pablo, de que los corintios eran una iglesia que creían que estaban haciendo las cosas bien y creían que Dios estaba de su lado, cuando en realidad no fue así. Eh, Realmente ellos no estaban cambiando su actitud y aparentaban ser cristianos, y no era la primera vez que Pablo los corregía, los regañaba, les hablaba en amor, suplicó muchas veces que ellos hicieran conciencia del amor, de la unidad, de tantas cosas que ellos estaban, en las que estaban fallando. Entonces quiero recordarle un poco de que en estos 3 versículos del 19 al 21, Dios nos está advirtiendo sobre las prioridades que la iglesia no debe descuidar. Lo dijimos que lo íbamos a ver a la luz de 3 realidades. El domingo pasado vimos la primera realidad respecto a la inevitable omnipresencia de Dios, y estuvimos solo el domingo pasado en el versículo 19, viendo palabra por palabra qué es lo que Pablo quería decir de manera profunda al primero hacer reaccionar a los corintios ahí en el versículo 19, diciéndole: miren, ustedes de alguna manera se están creyendo jueces de mí y de mis colaboradores, cuando en realidad es delante de Dios que yo he estado presentando esta defensa, porque ustedes no han entendido la magnitud del problema en el que se han metido, la magnitud del pecado que no ven, la magnitud de la gracia que se les está extendiendo, la magnitud de la salvación que han recibido. Y estuvimos viendo cómo Pablo de entrada hace reaccionar a los corintios cuando dice: todo este tiempo ustedes han estado pensando algo que no es, cuando realmente es delante de Dios que hemos estado hablando. Y vimos la implicación de todo eso, de cómo la omnipresencia del Señor está muy claramente presente en la realidad de nuestras vidas. El problema es que muchas veces no tenemos conciencia de ello, y era el problema de los corintios. Vimos un poco del principio del corandeo, que quiere decir vivir nuestra vida a la presencia de Dios o en la presencia de Dios, bajo la autoridad y el gobierno de Dios y para la gloria de Dios. Entendimos la importancia que es estar conscientes, al igual que los corintios tenían que estarlo, de que la presencia de Dios siempre es una realidad.
Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado nos aleja de esa conciencia. Que Dios está presente y siempre ha estado en ese lugar es un hecho. Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado poco a poco nos quita esa conciencia y nos hace creer que Dios se aleja cuando pecamos. Y el problema es que lo estamos diciendo, y quiero recapitular esto porque es importante. eh, Vimos que en términos humanos solemos medir la presencia de alguien en términos de distancia física, habíamos dicho, cuando en realidad la distancia que existe entre el pecado y la presencia del Señor es una distancia en cuanto a naturaleza y carácter. Es decir, por mi naturaleza pecaminosa, Dios no puede habitar en medio del pecado y el pecado no puede habitar donde está la presencia del Señor. Una de las dos tiene que gobernar en el creyente, en el corazón. A mayor presencia de pecado, menor presencia del Señor. A mayor presencia del Señor, menor presencia del pecado. No hay una mezcla. Cualquier mensaje, predicación que usted le enseñe eso es un falso evangelio. Porque Cristo, el objetivo de Cristo, de que Él haya muerto por nosotros y que de su espíritu hoy habita en nosotros, y esa fuera la realidad a la que llegamos, dése cuenta de cuánto Dios ha diseñado su plan para que de manera externa la creación misma nos da testimonio de que la presencia de Dios siempre ha estado ahí. Pero cuando vimos que la presencia de Dios se hizo más profunda gracias a lo que Cristo hizo, la presencia de Dios ya no solo está, por así decirlo, de manera externa, sino que la presencia de Dios está dentro de nosotros gracias al Espíritu Santo, porque ahora la presencia de Dios habita en el creyente y en ese sentido, a mayor presencia de Dios, menos presencia del pecado. Y es ahí donde vimos cómo es que Pablo no solo dice que es delante de Dios que hemos estado hablando, como que si por sus méritos yo puedo pararme aquí y saber que estoy delante de Dios. No, hay una frase que estudiamos que es en Cristo. Cada vez que usted lea esa frase en Cristo, es una clara referencia a la unión, a la doctrina de la unión con Cristo que también lo desglosamos. Vimos en el versículo 19 estas tres implicaciones en medio de esta primera realidad, de cómo la inevitable omnipresencia de Dios nos da la conciencia adecuada, la persona adecuada y el objetivo adecuado. Eso vimos la semana pasada. ¿Por qué digo la conciencia adecuada? Porque ya entendemos a qué nos referimos cuando decimos la omnipresencia de Dios o de qué manera Dios está presente siempre, tanto afuera de nosotros, en la creación, como dentro de nosotros, por el Espíritu Santo. Vimos la persona adecuada porque entendemos que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos ahora esta realidad en nosotros. Y el objetivo adecuado es precisamente lo que Pablo menciona al final del versículo 19. No solo se está dirigiendo a una iglesia difícil, que era muy complicada de amar. Sin embargo, Pablo está diciendo todo esto que estamos haciendo, amados o queridos amigos, como vimos en la traducción del griego, al final es para su edificación. Y terminábamos concluyendo eso, el objetivo adecuado de estar consciente de la presencia de Dios siempre va a ser para que hermanos y hermanas, podamos edificarnos unos a otros, porque a mayor presencia de Dios, menor presencia de pecado. Entonces hoy quiero, hermanos, abordar el versículo 20 y quiero que prestemos atención a la segunda realidad donde Dios nos está advirtiendo cuáles deben ser nuestra prioridad como iglesia, y es el dolor del pecado que se tolera. El dolor del pecado que se tolera. Lea el versículo 20. Porque temo, estoy leyendo aquí la Nueva Versión de las Américas, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Fíjese, Pablo aquí de entrada, él está expresando cierto temor, cierta preocupación, porque él sabe que aparte de los elogios que él ha estado haciendo en muchas partes, tanto de la primera carta a los Corintios como de esta segunda, no todo anda bien. Sí, venimos de estudiar la primera carta a los Corintios y todos los problemas que se dieron, pero ya en este punto aún siguen pasando cosas que los Corintios estaban ignorando. Probablemente
uno, dos, 3 años aproximadamente que duró eh, esta labor misionera de Pablo en Corinto, cuando todo aparentemente estaba mal. Pablo viene, presenta el evangelio, los corintios son transformados, él sigue con su viaje, vienen los falsos maestros, contaminan a la iglesia, le dan el recado a Pablo, Pablo trata de hacer esta visita y ahí en el orden cronológico se nos va diciendo que en esta visita pues él fue muy lastimado, fue humillado en el sentido de que a pesar de haber conocido las enseñanzas de Pablo, a Pablo y a sus colaboradores, ellos hicieron caso omiso y seguían en sus pecados. Y en este punto, para una tercera visita que ya está pronto a suceder, em, se esperaba que los corintios ya hubieran reflexionado y hubieran cambiado su manera de pensar, su manera de actuar. Y él viene elogiándolos aparentemente, viene diciéndoles, sí, miren, esto es para su edificación, queridos amigos, miren, etcétera, etcétera, pero no todo está bien. No todo está bien, o sea, esa es la realidad. Aunque ustedes quieren aparentar, corintios, de que ustedes como iglesia están haciendo las cosas bien, no todo está bien. Y van a exponerse aspectos no tan agradables de la vida de esta congregación, que deben ser expuestos, que deben ser mencionados. Les recuerdo que esta carta fue leída públicamente a los corintios de parte de Tito. Imagínese la cara de los corintios cuando Tito está leyendo esto delante de la congregación de ellos y esté leyendo el versículo 20. Porque esto nos está diciendo que Pablo está muy consciente de que va a tratar temas sensibles para los corintios y que estas palabras van a generar sentimientos en contra de él. Pero también Pablo está consciente de que ciertos estilos de vida que no son sanos tienen que ser tratados en este versículo. Les recuerdo otra vez, Pablo ya experimentó algo que la Biblia llama ahí en el capítulo 2 de la segunda carta de los Corintios, esta dolorosa visita. Y él se había determinado no volver a los Corintios. No le plació esa experiencia. Váyase unos capítulos atrás, al capítulo 2, versículo 1, segunda a los Corintios capítulo 2. Fíjese cómo Pablo les está diciendo sobre esta experiencia. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, claro está, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. O sea, otra vez, en medio de los regaños, en medio de la confrontación, de las palabras duras, Pablo se está encargando de recordarles que esto es porque los ama. Y otra vez, hermano, de entrada, una vez más, a los corintios fue a quienes más Pablo bombardeó de amor bíblico, porque no lo estaban entendiendo. Qué difícil es amar a la gente difícil, pero es el claro ejemplo de Pablo hacia los corintios. Una congregación que lastimó a esta persona, a este ser humano que claramente tuvo una respuesta humana también. A nadie le gusta ser despreciado ni rechazado. Lo decía la semana pasada, la respuesta es natural, es alejarnos, resentirnos. Pero Pablo está haciendo todo lo contrario a pesar de que de que se sintió lastimado. Entonces, luego de esta visita del capítulo 2, en ese entonces, pues no quiso seguir las instrucciones de Pablo. Y todavía en el capítulo 11, capítulo 10, 11 aproximadamente, Pablo ya había advertido a los corintios que esta tercera llegada, él tenía que ser severo con ciertos corintios. Él no iba a tolerar a aquellos
están normalizando su pecado. Vea el capítulo 10, versículo 1 y 2. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. O sea, otra vez, Pablo en otra porción estaba confrontando a aquellos corintios que estaban diciendo, bueno, vos te escuchás bien enojado, bueno, vos te lees bien enojado cuando escribís tus cartas y aparentás ser esta persona con carácter y enojado y eh, muy machito, ¿verdad? Pero en persona sos un debilucho. Eso es lo que muchos estaban diciendo. Y Pablo en otro capítulo dice, no, yo puedo ser de la misma manera que escribo, soy en persona. Y es interesante porque cuando dice estas palabras que les había escrito mientras él estaba ausente, de hecho hay una manera en la que él la menciona, creo que es ahí en el capítulo 10, versículo 11. Ahí está. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. Entonces Pablo, volviendo al capítulo 12, versículo 20, Pablo ya estaba expresando esta preocupación porque él quería que eso no fuera necesario, que no llegara a este nivel de corrección. Pero ya en el versículo 20 del capítulo 12, él temía tener que usar la disciplina para corregir a pecadores que estaban siendo muy tercos. Y hay un juego de palabras aquí, en el versículo 20. Aquí la Biblia de las Américas dice, cuando yo vaya, hallé que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Reina Valera dice que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Pero oiga esta traducción, que es la nueva traducción viviente. Pues temo que cuando vaya no me va a gustar lo que encuentre y que a ustedes no les va a gustar mi reacción. Creo que ese es el mejor sentido que tiene esta frase en paralelo. Otra vez, hermano, Pablo dejó bien claro las advertencias en lo que él estaba dispuesto a ser severo con ellos. Primera los Corintios 4:21, para quienes anotan, Pablo está diciendo, ¿qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Qué desean? ¿Que vaya ustedes con vara o que vaya con amor y con espíritu de mansedumbre? Es una pregunta muy irónica, pero muy fuerte. O sea, no es que Pablo iba a llegar a cinchasearlos a todos o a darles con la vara físicamente, no. Él está hablando de una corrección de un nivel amoroso, de una disciplina que una iglesia necesitaba reaccionar. Creo que los que son padres me van a entender cuando sus hijos les desobedecen a ustedes en ciertas áreas o ellos cometen errores y ustedes los regañan por una falta de la cual ustedes ya le han advertido muchas veces antes. Usted ya lo regañó la primera vez, le advirtió la segunda vez, le advirtió una tercera vez y su hijo, su pequeñita, siempre comete el mismo error. Pero ¿cuál es el objetivo de que usted le advierta? De que se enmiende, que de que la criatura pueda entender que lo que está haciendo no es correcto, de que repetir este acto va a traer consecuencias. Entonces, así como todo padre que se dirige a sus hijos le está expresando esa esperanza de que ellos puedan enmendar sus caminos cuando han cometido un error y son regañados por ello, es lo que Pablo estaba haciendo con los corintios. Otra vez, no era extraño esta figura de padres e hijos espirituales. O sea, no cometan el mismo error. Ya les advertí muchas veces que tienen que corregir esto y no lo están haciendo. Fíjense, los corintios recibieron enseñanzas de Pablo cargadas de teología, misterios de Dios revelados a los corintios que quedaron plasmados en la escritura.
Y aún con ese calibre de teología y de misterios revelados que antes en el Antiguo Testamento no estaban siendo interpretados, los corintios tuvieron ese privilegio de recibir enseñanza y advertencia de parte de Dios a través de Pablo. Pero hay algo que faltó y es algo que vivimos hoy también en nuestra época. De nada sirve conocer teología si no la ponemos en práctica. De nada sirve conocer Biblia si no sabemos vivirla. No importa si usted maneja mucha o poca teología, preocúpese con la poca teología que usted conoce, pueda vivirla tal cual. Ese es el punto de Pablo. Tienen tanta teología, pero han descuidado la practicidad de esto. Los teólogos le llaman a esto la ortopraxia del evangelio. Pero otra vez, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta regañadera a los corintios? Sencillo, hermanos, porque los corintios normalizaron su pecado. Los corintios normalizaron su pecado. Y por eso es que Pablo está diciendo, hermanos, me preocupa que cuando yo llegue no me va a gustar la realidad con la que me encuentre. Y que a ustedes no les agrade mi reacción, mi accionar, mis palabras. Y en la segunda parte del versículo 20, él va a sacar a la luz una lista de 8 pecados que han estado presentes en esta iglesia. Pecados incómodos que habían normalizado. Y esta lista es la primera, porque en el versículo 20 ya da otra categoría, pero me quiero concentrar en estos 8 pecados, porque no solamente son pecados que se quedaron en la iglesia de los Corintios, de Corinto. Vamos despacito. Dice acá, segunda parte del versículo 20, que quizá haya pleitos. Reina Valera dice contiendas. Otra vez, hermanos, no es la primera vez que se le llamaba la atención por tener esta especie de conflictos, esta especie de desacuerdo, esta especie de roce. Ya en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios vemos a una iglesia de Corinto peleados entre ellos porque uno es de Pablo, otro es de Apolos, otro es de Cristo. Y Pablo viene y no es que no se trata de eso, ¿por qué están haciendo eso? O sea, imagínense otra vez, conocían la teología, conocían el evangelio, conocían la historia de Jesucristo y se estaban peleando por algo muy tonto. Al final somos simples hombres, servidores, dice Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. Pablo confronta estas contiendas, estos pleitos entre los corintios, diciéndoles que se estaban comportando como gente carnal cuando se dejan llevar por estas rivalidades. Entendemos, claro, que es un pleito, que es una contienda, es manejar de maneras impulsivas los desacuerdos. Ahí estaba el primer error de los corintios. Segundo pecado, celos. Reina Valera dice envidias, que es la mejor traducción. Como paréntesis y comercial al mismo tiempo, el día jueves veíamos algo sobre el celo piadoso y el celo pecaminoso. Y es interesante que aquí la mejor traducción para celos es envidias. La envidia tiene que ver con una actitud codiciosa. Es decir, la codicia o la envidia más bien me hace desear tener lo que a mí no me corresponde. Porque, ojo, estamos viéndolo desde un punto de vista bíblico. Hay cosas que a Dios en su voluntad no le place darnos. De entrada, amarre bien esa realidad, digiérala. Hermano, van a haber cosas donde Dios le va a contestar que no, usted no las necesita, no le corresponde tener, aunque usted las anhele, aunque usted tenga un anhelo piadoso. Si a Dios le ha placido negarle ciertas cosas, es porque Él entiende que en su sabiduría probablemente nosotros, al concedernos estas cosas, vamos a alejar. Entonces, a mí la envidia me hace desear tener lo que no me corresponde, aunque yo piense que sí. Y más allá de eso, empiezo a ver con malos ojos
el que otros posean algo que se nos está negando a nosotros. Nos come por dentro. Yo le estoy pidiendo a Dios esto. ¿Y cómo es que tú se lo das a esas personas de allá que ni siquiera creen en ti? Se lo das al hermano, a la hermana, y a mí no me lo estás negando. Y empieza a crecer esa amargura en el corazón. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Habían celos, celos pecaminosos. El jueves decíamos que el celo pecaminoso nace del egoísmo del ser humano y el celo piadoso nace de la perfección que hay en Dios. Porque la Biblia nos habla de un celo muy piadoso y para más información, pues venga los jueves o escuche los sermones del jueves, los estudios del jueves. Entonces, la envidia, hermanos, o los celos, es la clara evidencia de una mentalidad egoísta. Los corintios solo pensaban en ellos, en beneficiarse ellos, cosa que venimos viendo desde la primera carta. Pecado número 3, enojos. Reina Valera lo traduce como iras, pero el griego lo traduce como ataques de furia. Y eso lo vuelve más interesante aún. Ojo, estos trapitos que estaba Pablo sacando al sol era inevitable, aunque los corintios quisieran aparentar, aquí está todo bien, Pablo, aquí está todo bien, Tito. No, hay pecados que siguen escondiendo y que siguen normalizando, y es necesario hablar de esto, es necesario incomodar a los corintios. Hay pleitos, hay celos, hay enojos, pero me agrada el griego cómo lo traduce, enojos o iras, ataque de furia. ¿Por qué? Porque en el contexto antiguo se afirmaba que estas explosiones de furia o de rabia eran más características en las bestias que en los seres humanos. Usar la palabra griega aquí para enojo, ira, se traduce mejor como ataque de furia o ataque de rabia, porque esa frase se añadía cuando se hablaba de un animal en lugar de una persona. Y Pablo está usando esta cualidad animal para referirse al ataque de rabia que había entre los corintios. No era cualquier enojo, no era cualquier capricho. Habían cristianos corintios con ataques incontrolados de furia. Vámonos a lo práctico. Usted ve un animal, una bestia, cuando tiene un ataque de furia, el animal no se controla. El animal actúa por instinto cuando se enoja. Pero el ser humano, teniendo mayor raciocinio debería poder, en teoría. Pero ¿cuál es el problema? El pecado. Cuando nos dejamos llevar por el impulso y este impulso nos arrebata, nos parecemos más a bestias que a seres humanos. Bestias salvajes en lugar de personas con razón, con gente civilizada que se supone que somos, que se supone que eran los corintios. Y bíblicamente hablando, hermanos, podríamos hacer un estudio solo de la ira, que eso va a ser para más adelante si Dios nos da vida. Pero la raíz de la ira, otra vez, se encuentra en la naturaleza humana gobernada por el pecado. El texto más conocido en Efesios, airaos, pero no pequéis. En ninguna parte de la Biblia se nos prohíbe enojarnos. Como seres humanos tenemos emociones que Dios diseñó en nosotros. Sin embargo, esas emociones son imperfectas. Y ya hemos aprendido antes que la licencia para enojarnos depende de cuál es el motivo por el que nos enojamos y si ese motivo realmente es por causa de que estamos celosos de la gloria de Dios o por capricho de nuestro egoísmo. Cuando medimos nuestros arranques de ira, nuestros arranques de furia y nos dejamos llevar por el impulso animal, usted está comportándose como un pecador. Es más como un animal, ni siquiera como un pecador. Usted está siendo un animal. Esto le estaba diciendo Pablo a los corintios. La ira puede ser vencida únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de un corazón que está renovándose continuamente.
¿Sabe qué es lo más irónico? Que los corintios ya lo sabían. Desde el momento en el que saben el evangelio y quién fue Cristo y que Cristo los perdonó de sus pecados, entonces ¿por qué seguían pecando? Esa pregunta ya la vamos a contestar más adelante, pero quiero dejarles interrogación. Si entendemos que Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Ya vamos a llegar a eso. Pero preste atención a la clase de ira con la que actuaban los corintios. Cuarto pecado, rivalidades. Reina Valera lo traduce como divisiones. Es interesante porque la palabra en griego es divisiones, pero la idea que transmite la palabra del griego al español es una ambición egoísta. Así la traduce el griego, para rivalidades o divisiones. Y la idea es una ambición egoísta mostrada con rebeldía. Si lo analiza bien y toma en cuenta la historia de los corintios, se va a dar cuenta de que ellos no tenían un sentido de unidad, no se amaban realmente, pensaban solo en ellos mismos y no se preocupaban por la edificación del otro. Y esta ambición, este vicio, puede detectarse en la falta de interés de parte de los corintios en cuanto a la recolección de la ofrenda para los de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántas veces Pablo les tuvo que decir, hermanos, ustedes lo prometieron, acuérdense, ustedes iban a dar su parte? Ha habido una recolección de las otras iglesias en Macedonia y hablo muy bien de ellos y yo les he hablado bien de ustedes porque ustedes prometieron algo que tienen que cumplir. Pero hoy me llevo la sorpresa de que ustedes están haciendo los desentendidos porque en realidad no quieren. ¿Por qué? Por sus divisiones, por sus rivalidades, por dejarse envenenar por los falsos maestros. Es interesante cómo las ambiciones egoístas son el fruto de una falta de interés en las cosas correctas. Pecado número 5, difamaciones. En la Reina Valera dice maledicencias, pero la traducción del griego dice calumnias. Y esa es la mejor palabra, calumnias. Y esto tiene que ver con, este y el siguiente tienen que ver con pecados ya de lengua, los pecados de lengua larga, le digo yo. ¿Por qué? Porque estos pecados de lengua se exhiben mejor como este acto de hablar a las espaldas de una persona. Y présteme atención porque no es lo mismo difamaciones que chismes. No es lo mismo maledicencias en la Reina Valera que murmuraciones. Hay una pequeña diferencia ahí en la que quiero que me preste atención. Cuando la Biblia dice difamaciones o maledicencias en la Reina Valera, es este pecado de hablar a las espaldas de la persona, pero evidentemente de manera pública. Es un secreto a voces que está despreciando públicamente a alguien con quien no estás pensando de la misma manera. Como si está público, no se para en un podio y dice, miren, eh, hablemos mal de Pablo, no le crean a Pablo. Eso lo estaban haciendo los falsos maestros, pero no los corintios. Sin embargo, los corintios no defendieron a Pablo, le creyeron a los falsos maestros. Y ahí estaba el error de la difamación. Había un desprecio de parte de los corintios hacia Pablo y sus colaboradores, porque aparentemente no estaban pensando de la misma manera con la que los falsos maestros los engañaron. Y eso continúa con el siguiente pecado, chismes, murmuración, dice la Reina Valera. Pero la idea en el griego de murmuración es una murmuración que se expresa con susurros. A diferencia del descrédito, de la difamación o de la calumnia, que es un secreto a voces, es interesante la palabra en griego para chisme y murmuración. Es una murmuración expresada con susurros. ¿Ya viste lo que está haciendo el apóstol Pablo allá? ¿Fijaste que están hablando mal de él? ¿Fijaste que están haciendo lo otro?
Hay una manera muy diferente de desacreditarlo. Es un cuento que desacredita y que se está transmitiendo en secreto en lugar de en público como lo anterior. Hay un teólogo llamado William Barclay que lo describe de la siguiente manera, y cito: de la primera clase de ataque, hablando de las difamaciones o maledicencias, uno se puede al menos defender porque lo ve venir, porque es en público, pero ante la segunda, que es el chisme o la murmuración, uno está indefenso porque se trata de una corriente subterránea que no presenta la cara, que no da la cara, y de una insidiosa contaminación en el ambiente cuya fuente no se puede atacar porque siempre se oculta. Dicho en el buen salvadoreño, de los que tiran la piedra y esconden la mano. Tanto las calumnias como los rumores, a los corintios al parecer se les olvidó que son transgresiones de uno de los 10 mandamientos. Cuando dice en Éxodo 20:16 que no tenés que pronunciar falso testimonio en contra de tu prójimo. Hermano, a veces lo hacemos chiste, pero a veces normalizamos tanto los chismes, las murmuraciones. Nos da risa, pero a la luz de la Biblia esto no da tanta risa. Esto tiene un peso, porque si es una difamación en la que tú estás participando, tenés que filtrarlo a la luz de lo que la palabra dice, porque si no estás cayendo en un pecado que Dios desaprueba, que Dios condena y que Dios no va a pasar por alto. Qué interesante es el ser humano cuando le encanta hablar mal de su prójimo, pero le desagrada tanto cuando hablan mal de él o ella. Se da cuenta cómo el ser humano sin Cristo es bien doble cara. Y aún, aún con Cristo luchamos con ese impulso de hipocresía. Aquí viene una de mis favoritas, por así decirlo, porque es de la que más hablo. Pecado número 7, arrogancias. Reina Valera la traduce como soberbias. Ay, hermano, no era extraño que cuando se hablara de soberbia, de personas arrogantes, la gente ubicara a los corintios. En muchas cartas que se escribieron, cartas no bíblicas, en muchas cartas que circulaban en esa época y cuando se refería a los corintios, se hablaba de su arrogancia, se hablaba de su mal proceder, de su soberbia. Hermano, yo creo que siempre he sido de los que más ha hablado del orgullo, porque el orgullo es otra vez, es un pecado con tantos disfraces, es un pecado que patrocina otros pecados, que los alimenta, e incluso puede llegar a disfrazarse de intenciones piadosas. Y es una de los que más ha atacado a la iglesia. Los corintios no fueron la excepción. La soberbia es un pecado que muy explícitamente Dios aborrece. Le repugna, dice otra traducción. ¿No me cree? Acompáñeme a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Hay un principio muy interesante aquí. Proverbios capítulo 11, versículo 2. En la Biblia de las Américas dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, el descrédito, pero la sabiduría está con quienes, con los humildes. El antídoto para la soberbia, para la arrogancia, para el orgullo, siempre va a ser la humildad. Y es la humildad que siempre somos llamados a copiar, a imitar de Cristo. Grábese bien este proverbio, hermano, porque a veces se nos olvida que en un impulso basta un segundo para que nos fluya la soberbia, que nos fluya, que se nos muestre el orgullo o que nuestro orgullo sea expuesto en medio de una dificultad.
Quiero exponerle el caso de alguien que fue soberbio y que estaba en una posición de autoridad muy, muy clara. El rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Muchos aquí nos podemos la historia. Era un rey, el rey de Babilonia en ese momento. Era un rey muy orgulloso, mandó hacer estatuas, edificaciones para honrar su reino, su persona, hasta que Dios trató con él. Daniel capítulo 4. Fíjese el testimonio que después el rey Nabucodonosor da, después de que Dios trata con él a través de las interpretaciones que Daniel dio de sus sueños y el mensaje que Dios a través de Daniel hizo hacia su reino. Daniel capítulo 4, versículo 33. Este es Nabucodonosor hablando. Daniel 4:33. Dice este rey: en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como de las aves. Pausemos ahí. ¿No le parece un poco irónico que siendo alguien que se comportaba como una bestia, se convirtió literalmente en una bestia? Versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Fíjese, un rey pagano reconociendo esta realidad. Y su reino permanece de generación en generación. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento, versículo 36, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37, pero mire lo que cambió. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Esto es impresionante. Un pagano, ni siquiera fue un israelita, era un rey babilónico le iba a decir. Era un rey pagano. Creció entre otros dioses, que él mismo se creía un dios y tuvo que experimentar la humillación de parte de Dios para que ese comportamiento animal tuviera razón al final. Y eso es lo que los corintios necesitaban. Estaban comportándose aparentemente como una iglesia, pero eran unos animales, eran carnales, eran pecadores. Y era el momento en el que el Señor tenía que humillarlos a través de Pablo, exhibir sus faltas, pero no con el afán simplemente de humillarlos. Mire el ejemplo de Nabucodonosor. Su gloria le fue devuelta y aún mayor, pero algo por dentro cambió. Él reconoció que las cosas que él recibió después fueron por gracia. Él empezó a entender quién era Dios. ¿Y quién era él? Hermanos, eso es lo que le hacía falta a los corintios y eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy. Se nos olvida realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay una arrogancia que no nos permite ver cuán pecadores somos y cuán grande es Él. Y curiosamente, hay muchos cristianos que dicen: no, pero es que yo no hago nada malo. Es que Dios conoce mi corazón. Mire, ese es el discurso
más gastado con el que los pecadores justifican sus pecados. Que Dios conoce mi corazón. ¿Quieres saber qué dice Jesús de tu corazón? Acompáñame a Mateo capítulo 15 y grabate esto bien, hermano y hermana, porque esto es un buen recordatorio para nosotros cuando salgamos con la excusa, bueno, al final Dios conoce mi corazón, ok, ¿y qué hay en tu corazón? Mateo capítulo 15, versículo 10. Mira lo que Jesús aquí les va a enseñar a sus discípulos. Este es Jesús hablando a los discípulos. Mateo capítulo 15, versículo 10. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro, versículo 15, le dijo a Jesús, explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? Esto es fuerte, porque Jesús ha estado enseñándoles, ha estado advirtiéndoles y al parecer ellos no estaban entendiendo. Similar a Pablo llamando la atención una y otra vez a los corintios. Les he predicado toda esta teología, les he hablado de Jesús y no entienden. Todavía no entienden lo que trato de decirles. Versículo 15. No entienden, versículo 17, perdón. No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Y mira, versículo 18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Ah, Dios conoce, es que Dios conoce mi corazón. Ok, siga leyendo. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y por si no te quedó claro, criatura, versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ah, claro, esta no es que Dios está probando una práctica falta de higiene. Esto tenía un propósito, valga la aclaración. No, no es un versículo que le está enseñando a usted que no tenga higiene para lavarse las manos, eso lo quiero aclarar. Pero está aclarando aquí, los fariseos los estaban criticando por una práctica externa, cuando ellos estaban podridos en su corazón. Eso es lo que Jesús está atacando. Ustedes están más podridos por dentro y ni se dan cuenta. Y es lo que Pablo busca exponer. Hermanos, entiendan que cuando Dios en su preciosa bondad les permite ser humillados y sus fallas queden expuestas, no es para humillarte y hacerte sentir mal y que quedes así para siempre. No, el objetivo es que tú mismo te des cuenta el grave fallo delante de Dios que estás cometiendo sin darte cuenta. Y que Dios en su bondad permite que te des cuenta con el fin de que te arrepientas. Eso es el llamado que se le estaba haciendo a los corintios y que ya en el siguiente versículo lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese, antes de ir al último pecado, quiero otra vez detenerme en lo sutil, pero peligrosísimo que es la arrogancia en el corazón del creyente. Es muy sutil, es muy sutil. La arrogancia muchas veces, igual que los corintios, no les estaba permitiendo reconocer que su corazón sin Dios siempre va a ser propenso a contaminarse de pecado. Porque a mayor presencia de pecado, menor presencia del Señor. A mayor presencia del Señor, menor presencia del pecado. La ecuación es sencilla, hermano. Pero ¿por qué se complicaban los corintios? ¿Por qué se complica la iglesia hoy? Porque normalizan el pecado. Último pecado enlistado. Vayamos a Corintios 12:20 otra vez, segunda a los Corintios 12:20. Desórdenes. Este se entiende tanto en Biblia de las Américas como en Reina Valera. Desórdenes. Pero la idea en el griego va mucho más profundo. Y fíjese, otras traducciones para esta palabra desde el griego son rebelión o anarquía. Y esta segunda palabra a mí me llama la atención, porque hablar de rebelión y anarquía habla de un acto que no reconoce una autoridad o un gobierno establecido.
Una situación donde nadie respeta las reglas y hay una confusión por eso. De hecho, la palabra anarquía en el lenguaje político, hablar de anarquismo, es un pensamiento que busca eliminar al Estado, que busca eliminar jefes, que busca eliminar jerarquías con el propósito de que las personas se organicen por su propia voluntad y con base en la ayuda mutua. Ahora, pasemos esta idea de anarquismo a la iglesia. Hay algo que no cuadra. La intención parece ser clara en la idea de anarquismo: destronar a los que están en autoridad, organizarnos nosotros por nuestra voluntad y ayudarnos mutuamente. Se oye bonito, se oye bien intencionado, pero ¿cuál es el problema? Que Dios no lo diseñó de esa manera. Entonces, si los corintios pretendían hacer desórdenes al nivel del anarquismo, la pregunta es, ¿esa era una actitud correcta conociendo ellos ya que Dios había establecido ya un diseño para la iglesia? No, no, hermanos. Y de verdad, y con esto voy aterrizando, esta lista es dolorosa. Si usted no analiza bien, esta lista es dolorosísima porque está mostrando un dolor por tolerar el pecado. Hay un dolor con el pecado que se tolera, hermanos. Esta era una lista que estaba mostrando lo normalizado que estaba el pecado en la mente de los corintios y en sus prácticas también. Su unidad estaba perdiendo de un hilo. Hablaban tan mal entre ellos mismos y hasta de Pablo y sus colaboradores. Había una conducta que era como un veneno que poco a poco les iba enfriando su amor y claramente no tenían intenciones de someterse al Señor. Y hermanos, todo lo que le dije ahorita es una descripción de una iglesia, ni siquiera de la gente de afuera. Estamos hablando de una iglesia. Y esto a mí me lleva a reflexionar que los corintios habían perdido algo muy importante, que es lo que quiero traer a colación para nosotros hoy. David en el Salmo 51:12 lo llama el gozo de tu salvación. Los corintios habían perdido el gozo de su salvación. ¿A qué me refiero con el gozo de su salvación o el gozo de la salvación que Dios da? Es esa maravillosa realidad de que fueron comprados con sangre, de que ya no son condenados al infierno. Y eso lo fue cegando poco a poco hasta normalizar su pecado. A los corintios les pasó eso y en algún punto nos ha pasado a nosotros. Amados hermanos, ¿en qué momento perdimos el gozo de nuestra salvación? ¿En qué momento nos pareció más importante las cosas terrenales que las cosas eternas? ¿En qué momento nos dolió más llorar por cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual y mostrarnos apáticos, indiferentes e insensibles con todo lo que tiene que ver con Dios? ¿En qué momento perdimos aquel fuego del primer día en el que entendimos que fuimos salvados, que fuimos perdonados y que fuimos redimidos? ¿En qué momento se perdió eso? ¿En qué momento se fue esa gana de leer la Biblia, esa gana de orar, ese impulso de ayunar, esa ganas de perdonar, esa ganas de amar, esa ganas de identificarme como discípulo a donde sea que yo ande? ¿En qué momento perdimos eso? ¿Sabe por qué? Porque hay pecados que estamos normalizando. Y eso debe dolerle, eso debe cargarle. Pero ¿qué es lo más triste aún? Que esto no está pasando. No hay una carga por el pecado, no hay un dolor por un pecado que se tolera, porque lo hemos normalizado tanto que no lo vemos como pecado. Y esto es lo doloroso. Los corintios no fueron la última iglesia que normalizó su pecado.
Esto sigue pasando. Esto podemos ser nosotros. Quiero darte algunos puntos en los que podemos reflexionar esta semana, en la que tú vas a tener tiempo para meditar, para dedicarte un poquito más a las cosas espirituales. Algunos, no todos, se van a librar un poco de sus quehaceres laborales. Analice estos 8 pecados que pasaban en Corinto. Si usted no ha pecado de esta manera, bueno, gloria a Dios, pero el Señor sí conoce los pecados que usted está normalizando y que están enfriando su amor por Él y su amor por sus hermanos y hermanas. Es doloroso ver cuando alguien está tolerando sus pecados, pero es más doloroso aún no darse cuenta de los que nosotros mismos estamos normalizando. Creo que la oración de David en el Salmo 19 es muy acertada aquí. Luego de hablar de que los cielos cuentan de la gloria de Dios, luego de hablar de que la ley de Jehová es perfecta, él dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los que yo no tengo conocimiento, que no logro ver por el pecado que aún tengo. En el Salmo 51, él sigue diciendo, después de haber cometido tremenda falla delante de Dios, restitúyeme el gozo de tu salvación. La Reina Valera dice, devuélveme. Porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, la dinámica del Espíritu Santo era muy diferente. Alguien era escogido y el Espíritu Santo era depositado delante de él. Y si esta persona fallaba, el Espíritu Santo le era retirado, tal como pasó con Saúl. Y sabiendo David lo que había fallado, lo primero que él pidió en el Salmo 51 es, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque solamente con tu Espíritu yo puedo tener otra vez ese gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque este pecado me ha hecho perderlo. ¿En qué momento, hermanos, dejamos de odiar nuestro pecado? Yo escuchaba a un predicador y yo estaba llorando mientras hacía este estudio. Y este predicador decía, hermanos, no estamos odiando nuestro pecado lo suficiente. No lo estamos odiando lo suficiente. Y eso debería de doblarnos, cargarnos y hacernos pedirle al Señor una mayor conciencia de ello. Porque usted solito, usted no va a poder, lejos de ir en contra del pecado sin Cristo y sin su Espíritu Santo y quiere tratarlo a su manera, usted va a normalizarlo más. O si usted cree que no tiene ningún pecado por el que tiene que arrepentirse de esta manera, vaya conmigo una última vez a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Mira la declaración que hace el apóstol Juan sobre Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo, y el mismo mensaje que les anunciamos. ¿Cuál es? Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Versículo 6. Si decimos que no tenemos, perdón, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hago una pausa aquí y retomo la pregunta que hice a mediados del sermón. ¿Cómo es que si Cristo murió por nuestros pecados, nosotros seguimos pecando? Hermano, la mayor falta, la mayor plaga, la mayor reincidencia del pecado que nosotros cometimos desde el Edén, porque en Adán todos nacemos pecadores, eso fue lo que Cristo disipó en la cruz, nos limpió, es decir, dice la palabra que todos nacemos en pecado. ¿Qué es lo que Cristo vino? A pagar por nuestros pecados.
una vez y para siempre. Nos dio el acceso al Padre, nos dio una posición, nos dio una santificación que poco a poco vamos logrando por su Espíritu Santo si nos dejamos gobernar por Él y si nos esforzamos hasta la eternidad, entendiendo que mientras estemos en este mundo caído, vamos a seguir pecando. Pero una cosa es que los cristianos sí continúan pecando, pero no aman el pecado. No aman practicar el pecado una y otra vez, porque hay una dinámica preciosa que ahorita Juan nos va a decir en los siguientes versículos. Porque si usted piensa que no tiene ningún pecado que ha normalizado, déjeme decirle que se está engañando. Y es lo que Juan va a decir. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por mucha Biblia que tú conozcas, por muchos libros de teología que hayas leído, si no entendés algo tan básico como tratar con tu propio pecado de manera consciente, te estás engañando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Hay una frase que yo aprendí y que todas las veces que yo fallo y recurro en arrepentimiento al Señor, me sirve. Nunca va a existir un pecado que sea más grande que la obra que Cristo hizo en la cruz. Nunca. El Señor sabe que hay una naturaleza con la que luchamos a diario. ¿Cuál es el problema? Número uno, cuando lo normalizamos. Número dos, cuando ya nos cegamos. Entonces, hermanos, el enemigo que se aprovecha de esto, porque el principal enemigo también es nuestra naturaleza pecaminosa, pero no ignore a Satanás y a sus demonios. Entonces el enemigo desde afuera rara vez va a destruir a una iglesia desde afuera. Casi siempre lo va a hacer desde adentro, cuando los pecados se descuidan, se normalizan. Actitudes pecaminosas entonces usted está tolerando en su comunión con Dios, en las relaciones que usted tiene, laborales, personales, sentimentales, familiares, eclesiales. Otra vez, los cristianos cometen pecados, pero los cristianos no aman sus pecados, porque los pecados que usted llega a amar lo van a destruir, lo van a destruir. Para quienes están anotando, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esto es clarísimo. Pero ¿por qué nos cuesta ponerlo en práctica entonces? El que encubre sus pecados no prosperará. Los corintios lo estaban pasando, la iglesia hoy lo está pasando, nosotros lo pasamos. Hermano, en lugar de encubrir nuestros pecados, hacer de cuenta y caso que estamos bien delante de Dios, Dios nos llama a confesar los pecados delante de Él para encontrar misericordia. Es precioso saber que la misericordia todos los días se extiende de forma nueva. Lo cantamos en aquel himno que dice que aunque mis faltas son muchas, su gracia siempre va a ser mayor, su misericordia se renueva cada mañana. Él venció las tinieblas y la misericordia ya se renovó hoy. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la tercera y última parte para el próximo domingo. Ya vimos cómo Dios nos está advirtiendo sobre qué prioridades la iglesia no debe descuidar. Ya hemos visto de la omnipresencia de Dios, valorando la unidad en Cristo. Y hoy hemos visto esta segunda realidad de cómo hay que prestar atención al dolor de un pecado que se está tolerando. Entonces, hermano, quiero terminar preguntándole lo siguiente. ¿Cómo está pecando? ¿Hasta dónde ha llegado a normalizar ese pecado o esos pecados? ¿Cómo está confesando su pecado? ¿Lo está haciendo?
¿Cómo está luchando con su pecado? ¿Se resignó? ¿Se dio por vencido? Hágase ese autoexamen, por favor, porque eso le va a ayudar a discernir en qué estado está su vida, su alma. Pero eso no puede cambiar el estado de su alma. Quien sí lo pudo lograr fue Cristo. Porque si usted odia cada vez más su pecado, entonces solo va a tener ante usted un camino: amar cada día más a Cristo. El teólogo John Owen escribió lo siguiente: hermanos, seamos frecuentes en tener pensamientos de fe, dice él. Haga este ejercicio. Compare a Cristo con esas cosas que usted ama: el pecado, el mundo, la justicia, la exaltación, su familia, etcétera. Y siempre prefiera más a Cristo que a esas cosas que ama. Cuéntelos todos como pérdida y como estiércol en comparación con Él. Uy, hermano Jonathan, pero si yo amo a mi familia y amo más a Cristo, estoy comparando mi familia con estiércol. No está hablando de esa manera, sino que tú peses el valor de un amor correctamente direccionado, porque tú puedes amar a tu familia, pero en realidad la estás idolatrando. ¿Qué pasa si el Señor en su voluntad te quita tu familia? ¿Qué pasa si el Señor permite que sufras un accidente con tu familia y tú seas el único sobreviviente? Pasa si te quita lo que hoy más amas? ¿Cómo sería la actitud entonces hacia Él? ¿Qué pasaría si te quitan la posición laboral que hoy tenés? ¿Qué pasa si el Señor quita esa ilusión de casarte, o de tener hijos, o de lograr cierta posición económica? Cualquier cosa que tú anheles, que a los ojos de Dios es muy piadoso. Pero ¿qué pasa si el Señor te dice: no, no es mi voluntad? Y así estás bien. ¿Te conformarías con esa respuesta? Porque dependiendo de la respuesta, eso va a determinar qué tanto tú estás normalizando tu pecado. Porque si el Señor te concediera todo lo que tú quieres, eso no es amar al Señor. No estás amando al Señor, estás amando lo que Él te da. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te doliste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, te quebrantaste, comparaste lo que realmente es tu pecado con Él? Ese es el punto de John Owen. Porque cuando estás amando tu pecado, has dejado de amar a Cristo. Y este ejercicio nos va a ayudar. Compara tus pecados con Él. Compara la negrura de tu pecado con la luz de Cristo. Compara la vergüenza de tu pecado con la gloria de Cristo. Compara la crueldad de tu pecado con la misericordia que hay en Cristo. Compara el infierno, que es el resultado de tu pecado, con el cielo que Cristo te ofrece. Enfóquense en la belleza de Cristo, hermanos. Porque incluso el más pequeño destello de la gloria y la belleza de Cristo puede destruir el pecado más atractivo. Son los pecados que amamos los que nos están destruyendo. Y el único salvador de los pecados que estamos normalizando y estamos amando es un Cristo que nos amó primero y a quien debemos esforzarnos por amar cada día más. Entonces, iglesia de gracia y verdad, mi oración y la oración que te dejo de tarea es que el Señor nos dé un mayor entendimiento de quién es Cristo para poder amarlo cada día más, para que podamos odiar nuestro pecado lo suficiente, que si no el Señor va a ser tan misericordioso que va a humillarte, va a exhibir tus pecados para que tú te arrepientas y de una forma u otra el Señor se lleva la gloria. Esta es una advertencia en amor para nosotros, al igual que fue para los corintios. No normalices tus pecados, hermano. No lo normalices. Por favor, no los normalices.
favor, corre a Cristo y mira cada vez más la belleza de la persona del Hijo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.